Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Paco Trejo y en esta ocasión hablaremos de las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica. En el presente documento se mencionan algunos conceptos, por ejemplo, el de alumno con discapacidad, en el cual se define que la discapacidad puede ser congénita, es decir, desde el nacimiento del niño o de la niña, o adquirida. Existen distintos tipos de discapacidad, por ello tenemos la discapacidad física, la mental, la intelectual o sensorial. Por ejemplo, discapacidad visual, auditiva, motriz. Entonces, las discapacidades impiden o limitan la inclusión plena y efectiva de los niños y de las niñas hacia el aprendizaje. También en este texto se hace mención a que el trastorno del espectro autista se considera como una discapacidad. Otro de los conceptos mencionados en este documento es el de alumnado con aptitudes sobresalientes. Y para que se considere que un estudiante tiene aptitudes sobresalientes, debe destacar significativamente por el resto de sus compañeros del grupo. Entonces, estos alumnos con aptitudes sobresalientes requieren de un contexto facilitador, es decir, requieren de un contexto, de un ambiente en el cual no se les limite su proceso de aprendizaje. Las aptitudes sobresalientes que pueden presentar los alumnos es en lo relacionado a lo artístico, a lo creativo, aptitud intelectual sobresaliente, aptitudes sobresalientes psicomotrices o socioafectivas. Entonces, si los alumnos con aptitudes sobresalientes no se les atiende adecuadamente, no se realizan ajustes para atender sus intereses, sus ritmos de aprendizaje, su velocidad de aprender, si no se les habla con un vocabulario avanzado de acuerdo a su edad, y si los ejercicios que se les aplican no son de acuerdo a su grado de conocimiento, pues también pueden enfrentar barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, la respuesta para atender y para incluir a los alumnos con aptitudes sobresalientes es que la docente o el docente realice ajustes a su práctica de manera que no les impida su crecimiento intelectual. Tal vez sea necesario adaptar actividades de una forma más compleja para dar respuesta al grado de conocimientos que tienen los alumnos. Ahora toca el turno de hablar sobre las barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras para el aprendizaje y la participación son todas aquellas dificultades que experimentan las alumnas o alumnos con mayor grado de frecuencia que el resto de sus compañeros. Estas barreras para el aprendizaje y la participación surgen por medio de la interacción entre los alumnos y sus contextos. Por ejemplo, a través de las instalaciones físicas de la escuela, la organización escolar, la relación entre las personas que requieran de ciertos recursos o materiales específicos, la implementación adecuada por parte de los docentes y las docentes en cuanto a los enfoques de enseñanza y formas de evaluación no adecuados a las características, necesidades e intereses de los alumnos.
¿Por qué? Porque si en el aula tenemos un alumno con una discapacidad visual, tal vez no va a ser pertinente evaluarlo con un examen. En ese caso, lo más recomendable sería evaluarlo por medio de una evaluación oral. Caso contrario, cuando tenemos un alumno con discapacidad auditiva, no es recomendable evaluarlo mediante un examen oral. En este caso será importante evaluarlo mediante un examen escrito o mediante la entrega de trabajos. Detección inicial. Es importante que el director de la escuela se involucre en este proceso de detección inicial, y no solamente el director, también los docentes y demás personal involucrado en la atención de los alumnos con discapacidades, con aptitudes sobresalientes o con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Para llevar a cabo esta detección inicial es importante llevar a cabo una evaluación psicopedagógica en la cual se involucran los actores anteriormente mencionados. Esta evaluación psicopedagógica, esta detección inicial, será breve y se realizará al inicio del ciclo escolar. Más adelante tenemos la discapacidad auditiva, la cual se clasifica en dos: la hipoacusia y la sordera. La hipoacusia es la pérdida auditiva de superficial a moderada. Se puede atender mediante el uso de auxiliares auditivos. En cambio, la sordera es una discapacidad auditiva severa que consiste en la pérdida de la audición profunda, cuyo sentido del oído no es funcional. Este tipo de estudiantes, los alumnos que presentan sordera, la mejor manera para disminuir sus barreras para el aprendizaje y la participación es mediante la implementación de estrategias de aprendizaje que incluyan imágenes, ya que estos alumnos aprenden visualmente. También se recomienda implementar en las escuelas que presentan este tipo de alumnos la lengua de señas mexicana. Esto se menciona en este documento normativo de las normas específicas de control escolar, pero también se menciona en documentos legales como lo es la Ley General de Educación y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. La discapacidad visual, por su parte, se clasifica en baja visión y en ceguera. La baja visión implica un grado de visión parcial. Los alumnos, las alumnas que presentan baja visión requieren de apoyos específicos, por ejemplo, el uso del bastón blanco, que en las aulas existan contrastes de color, que se cuente con pantallas de ser posible, con textos macrotipo, que son textos, que son libros que vienen ampliados en un 200%. Los alumnos con baja visión pueden leer letras impresas solo de gran tamaño y claridad. En cambio, los alumnos con ceguera son aquellos que no ven o que tienen una ligera percepción de luz. Son capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos. Estos alumnos con ceguera requieren textos en braille para aprender a leer y escribir, el ábaco Kramer para desarrollar sus habilidades matemáticas como la suma, la resta, el uso del bastón blanco, de un perro guía, etc. Entonces, es importante que en las escuelas, cuando se cuenta con algún alumno con ceguera, se le capacite al personal docente, directivo y en general a toda la comunidad educativa en el manejo del sistema Braille. Este sistema Braille se menciona en la Ley General de Educación
y en la Ley General de las Personas con Discapacidad. Respecto a la evaluación psicopedagógica, esta es una evaluación de las características del alumno en interacción con los contextos para identificar las barreras que impiden su participación y aprendizaje. Y a partir de esta evaluación psicopedagógica se definen los recursos tanto profesionales, materiales, arquitectónicos o de infraestructura, ya que con estos resultados de evaluación se diseña un plan de intervención que va a involucrar tanto al docente frente a grupo como a maestros de apoyo y a los padres de familia. Como se comentó en la diapositiva anterior, una vez que se tiene la evaluación psicopedagógica, se realiza el plan de intervención. Este plan resulta del informe de la detección inicial y de la evaluación psicopedagógica. En este plan de intervención se deben de incluir las distintas estrategias, es decir, qué se va a hacer con los alumnos con discapacidades, con barreras para el aprendizaje y la participación, cuándo se va a hacer, es decir, las fechas, qué se va a necesitar, o bien los materiales y recursos, la estrategia de evaluación de ese plan de intervención y cómo va a participar cada uno de los actores involucrados, es decir, el maestro frente a grupo, el maestro de apoyo y los padres de familia. Un concepto que se nos presenta en las normas específicas de control escolar es el concepto de programa de enriquecimiento. Este programa de enriquecimiento es un documento que va destinado para definir las acciones planeadas para los alumnos con aptitudes sobresalientes de acuerdo con sus intereses y necesidades educativas específicas, con la finalidad de favorecer su desarrollo integral. Entonces, el plan de intervención que se menciona en la diapositiva anterior va destinado a alumnos con discapacidades o con barreras para el aprendizaje y la participación, y el programa de enriquecimiento va destinado para alumnos con aptitudes sobresalientes. Por último, se presenta una clasificación de los servicios de educación especial, los cuales se organizan en servicios de educación especial de apoyo, especializados y de orientación. Los de apoyo incluyen el CAPEP, los Centros de Atención Psicopedagógica a la Educación Preescolar, y los USAER, que son las unidades de los servicios de apoyo a la educación regular. Entonces, para el caso de educación preescolar, los servicios de apoyo son los CAPEP, y para el caso de educación primaria son los USAER. Los servicios especializados incluyen al CAM, a los Centros de Atención Múltiple. Por último, los servicios de educación especial encaminados a la orientación son los CRIE, Centros de Recursos de Información para la Integración Educativa, y los UOP, Unidades de Orientación al Público. Estas dos instancias son las encargadas de ofrecer orientación, asesoría, sugerencias a cualquier persona que lo requiera, sean docentes frente a grupo, maestros de apoyo, personal directivo de las escuelas o madres y padres de familia. Entonces, es importante tener en mente estas clasificaciones, tener en mente que el CAPEP es un servicio de apoyo a la educación preescolar, el USAER es un servicio de apoyo a la educación primaria, y los CRIE y los UOP son instancias que ofrecen asesoría y orientación a todo el público. Es así como llegamos a la parte final de este video. Te invito a seguir mi canal de YouTube, el Profe Paco Trejo.